Hola, ¿qué tal? Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. Hoy tenemos un tema muy importante. Pido que por favor prestes mucha atención a este video. El título de la clase para hoy es la tilde diacrítica. Conceptualización. ¿Qué cosa es la tilde diacrítica? Es aquella tildación que recae en algunos casos de monosílabos. Un monosílabo es aquella palabra que contiene solo una sílaba. Por ejemplo, pan, fe, sol, sal, Dios, seis, fui, fue, entre otros. Y un caso de bisílabo. Se llama bisílabo a aquellas palabras que poseen dos sílabas. Por lo tanto, a esta tilde diacrítica también se le conoce con el nombre de tilde especial. El día de hoy vamos a ver en qué casos, porque aquí dice es aquella tilde que recae en algunos casos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver qué casos son esos que se menciona donde vamos a colocar una tilde. Siguiente, el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es lograr diferenciar, gracias a esta tilde, significados en casos de monosílabos y bisílabo, para poder evitar así la ambigüedad. Ahora vamos a tocar los casos. Tenemos ya dos mencionados anteriormente. En los casos de monosílabos y un caso de bisílabo. Por eso aquí de color verde, numerando el primer caso sería en monosílabos y el segundo caso sería en el caso de bisílabo. Número 1, dentro de los monosílabos. Habíamos dicho algunos ejemplos de monosílabos, como fe, fui, fue, Dios, sal, sol, etc. Estos monosílabos, por regla general, no se tildan. Profesor, o sea que los monosílabos, palabras de una sílaba, no llevan tilde. Así es. Por regla general, los monosílabos no se tildan. Solamente vas a tildar algunos casos, pero no siempre. Por eso que vamos a estudiar el primer caso de monosílabo que podría tildarse. El primer caso de monosílabo es el. El no lleva tilde cuando es un determinante artículo. Por ejemplo, el amigo de Carlos entregará el reporte. En estos dos casos, el es un determinante artículo que modifica a amigo. Amigo es un sustantivo. Por lo tanto, el es un determinante artículo que indica género masculino del sustantivo. De la misma forma aquí, reporte es un sustantivo. El es un determinante artículo. El reporte. En estos dos casos no se tilda el. No se tilda. Ahora vamos a ver cuándo sí se tilda. Se tilda el cuando es un pronombre personal. Quiere decir, se tilda el cuando equivale a una persona. Por ejemplo, Rosa saldrá con él. Se asume que él es una persona, por lo tanto, él aquí funciona como un pronombre personal.
En este caso lleva tilde. Caso número 2 en monosílabos. Tú. El tú no lleva tilde cuando es un determinante posesivo. Por ejemplo, tu hermano viajó con tu padre. En este caso, el tú es un determinante posesivo de hermano. Tu hermano, tu padre. Hermano y padre son sustantivos. Por lo tanto, el tú funciona como un determinante posesivo. Por eso que los dos tú no llevan tilde. En cambio, sí lleva tilde el tú cuando equivale a un pronombre personal. Quiere decir cuando equivale a una persona. Ejemplo, lo más importante eres tú. En este caso, tú equivale a una persona. Por eso decimos que tú es un pronombre personal y debe tildarse. Caso número 3. Mi. No lleva tilde mi cuando es un determinante posesivo. Así como lo era el tú como determinante posesivo, el mi también no lleva tilde cuando es un determinante posesivo. Tampoco lleva mi, porque hay otro caso de mi, cuando es un sustantivo, es decir, cuando es equivalente a la nota musical. ¿Conocen las notas musicales? Do, re, mi. Ahí está. Do, re, mi. En este caso, cuando se refiere a mi a un sustantivo o nota musical, no lleva tilde. Pero sí lleva tilde el mi cuando equivale a un pronombre personal. Por ejemplo, vamos a ver ahora cada caso. El mi no lleva tilde cuando era un determinante posesivo. Por ejemplo, saliste con mi primo. En este caso, mi primo. Primo es un sustantivo y el mi funciona como un determinante posesivo. Toca el piano en mi menor. En este caso, mi menor se referirá a un sustantivo, es decir, a la nota musical. Por eso que este mi no se tilda. Por último, para mí, que Juan nos oculta algo. En este caso, el mi equivale a una persona. Por eso que el mi es un pronombre personal. Para mí, ¿te das cuenta? Es un pronombre, por lo tanto lleva tilde. Caso número 4. Sí. Fíjate bien esta tablita. Sí no lleva tilde cuando es una conjunción condicional. Cuando es una conjunción condicional, el sí no lleva tilde. Por ejemplo, si estudias, aprobarás. ¿Te das cuenta que este sí es una condición? Por lo tanto, este sí es una conjunción condicional. Si te portas bien, te compro un helado. Si haces tu tarea, podrás ir a jugar. Entonces, cuando es una condición, el sí funciona como conjunción. Tampoco se tilda el sí cuando es un sustantivo equivalente a la nota musical. Por ejemplo, toca aquel instrumento en si bemol. En este caso, se está hablando de un instrumento musical y la nota si bemol es un tipo de nota musical. Por lo tanto, este sí no se tilda. Sí vas a tildar el sí cuando es un adverbio de afirmación. Por ejemplo, dijo que sí volvería. En este caso, sí es una afirmación. Se debe tildar por lo tanto.
Por último, también hay otro sí con tilde cuando es equivalente a un pronombre personal. Tenemos el ejemplo, se engaña a sí mismo, o sea, a él mismo. Este sí es un pronombre personal equivalente a él. Y ya tú sabes que él también es un pronombre personal. Sí, equivalente a un pronombre personal, debe llevar tilde. Quinto caso, se. No lleva tilde se cuando es un pronombre personal, porque este pronombre personal se es un pronombre personal átono. Por ejemplo, creo que se molestó. En este caso, se está antes de un verbo. Este se funciona como un pronombre personal átono. En este caso, el se, cuando equivale a pronombre, no debe llevar tilde. Otros ejemplos podríamos colocar: se perdió en el mercado, se murió mi gatito, se fastidió, se incomodó, etc. En esos casos, se funciona como pronombre y no se tilda. El se sí se va a tildar cuando equivale a verbos. ¿Qué verbos, profesor? El verbo ser y el verbo saber. Por ejemplo, sé sincero con él. Ese sé sincero se refiere a serlo. Ser, de ser. Tú tienes que ser. Entonces, sé sincero. Ahí el sé lleva tilde. Porque yo sé la verdad. En este caso, porque yo sé, este sé equivale al verbo saber. Por eso que debe llevar también tilde. Sexto caso, el te. Te no lleva tilde cuando es un pronombre personal átono. Así como el se, este te también puede ser un pronombre personal. Ejemplo, ¿te gustó el regalo? Te quiero, te amo, te respeto, te extraño, te odio, te detesto. Te llamé la atención, te llamé por teléfono. Ese te está antes de un verbo, por lo tanto equivale a un pronombre personal. Ese pronombre personal te no lleva tilde. El te con tilde es cuando se refiere a un sustantivo, es decir, a la bebida, a la infusión, ese té que nosotros tomamos. Por ejemplo, ¿prefieres el té caliente o tibio? ¿Prefieres el té caliente o tibio? Este té se refiere al sustantivo, es decir, a la bebida. Por lo tanto, ese té debe tildarse. Caso número 7. De. No lleva tilde de cuando es una preposición, es decir, cuando el de me sirve de nexo. Por ejemplo, la hermana de Pedro. Estoy uniendo a hermana con Pedro, por lo tanto utilizo el de. El de aquí me sirve de nexo. No debe llevar tilde. Sí debe llevar tilde de cuando equivale a un verbo. ¿A qué verbo? Al verbo dar. Cuando se refiera al verbo dar. Vamos con el ejemplo. Quiere que le dé otra oportunidad. Quiere que le dé. Ya, se refiere al verbo dar. Por lo tanto, el de ahí debe llevar tilde. Caso número 8. El último de los monosílabos. Más. No lleva tilde más cuando es una conjunción equivalente a pero. Las conjunciones son palabras que sirven de nexo o enlace. Por ejemplo, hace frío, mas no te abrigas. Es como que si estuviéramos diciendo, recuerda que cuando equivale a una conjunción puedes reemplazar con el pero. Hace frío,
pero no te abrigas. ¿Te das cuenta? Entonces, este más es equivalente a un pero. Ese más, cuando es equivalente a pero, ya no lleva tilde. No necesita de tilde. Pero el más, que sí debe llevar tilde, es cuando equivale a un adverbio de cantidad. Por ejemplo, quiero más café. Cada día te quiero más. En esos casos, el más resulta ser un adverbio de cantidad. Por lo tanto, debes tildarlo. Hasta aquí hemos visto 8 casos de monosílabos. Profesor, ¿habrán más casos de monosílabos? No. Estos casos van a ser considerados dentro del tema de tildación diacrítica. Tal vez alguien podría hacer una observación. Profesor, pero el que también es un monosílabo. Sucede que el que está dentro de otro tema que se llama la tildación enfática. Por lo tanto, al que no lo vamos a considerar dentro de este tema, porque forma parte de otro. Por lo tanto, quiero que tú memorices los posibles casos de monosílabos que se tildan, ya que todos los demás no llevan tilde. Entonces, los posibles casos de monosílabos que se podrían tildar, mnemotecnia, por favor, sería el, tú, mi, si, se, te, de y más. Pero no siempre, recuerda. Primero hemos visto cuando no llevan tilde y luego hemos visto cuando sí llevan tilde. Así que memoriza el tú, mi, si, se, te, de más. El tú, mi, si, se, te, de más. El tú, mi, si, se, te, de más. Por favor, no cometan el error de tildar otro monosílabo. Por ejemplo, fe. Fe no se tilda. Yo tengo fe en Jesucristo. Ese fe no se tilda. Profesor, ¿pero por qué? A veces lo he visto tildado. Pues se está cometiendo un error. Fe no está en ninguno de estos casos. Dios no lleva tilde, es un monosílabo. Tampoco Dios está en esta parte. Por lo tanto, solamente estos casos podrían llevar tilde a veces. Ya te he enseñado cuáles son esos casos. Por último, tenemos número 2 en bisílabo. El único bisílabo que a veces se comporta como bisílabo es el aún. Primer caso, el aún sin tilde es un monosílabo porque solamente tendría una sílaba. Este aún sin tilde es equivalente a una conjunción. A esta conjunción tú la puedes reemplazar por el incluso. Si es que reemplaza el incluso, entonces el aún no se tilda. Por ejemplo, el ingreso era libre, aún para extranjeros. Vamos a reemplazar. El ingreso era libre, incluso para extranjeros. Entonces, si esto es reemplazable por un incluso, entonces este aún no se tilda. Pero sí vas a tildar el aún cuando equivale a un adverbio que puedes reemplazarlo por todavía. Por ejemplo, creo que aún no llega Jimena. Es decir, creo que todavía no llega Jimena. En este caso el aún es equivalente a todavía. Eso significa que el aún está funcionando como un adverbio de tiempo. Por lo tanto, debes tildarlo. Y esos serían todos los casos dentro de la tildación diacrítica que debes considerar. Casos de monosílabos y de bisílabo cuando no lleva tilde y cuando sí lleva tilde. En otros casos no vas a tildar. Por favor, te lo pido, solamente considera estos casos. Muchas gracias, espero que se haya entendido la clase. Hasta otra oportunidad.